Me llamo Rodrigo Hernando y soy el fundador de Libertad Conciencia. En España la profesión de científico está, no te diría que mal vista, pero desconocida, por lo menos. Y creo que ser científico es una cosa que mola mucho y que hay que decir con orgullo, oye, yo soy Rodrigo y soy científico. ¿Por qué mola o por qué es divertido ser científico? Pues lo primero porque es una forma de expresar arte, un arte también que tiene una creatividad importante, y quizás lo otro que yo destacaría es que es una profesión con un factor de contribuir a la sociedad súper alto. De hecho, todos los que hemos estudiado una carrera orientada a trabajar como científico en cualquiera de sus variantes, creo que tenemos ese gen, esa chispa de querer contribuir a un mundo mejor, sea cual sea el factor o el sector en el que aportemos eso. Bueno, pues a una persona que está en el laboratorio y que siente que le pica la curiosidad o que siente que ha llegado el momento de cambiar a un trabajo en una empresa como científico o científica, le diría que lo primero, arranque con esa búsqueda, porque vivimos en un mundo en el que no nos han contado mucho sobre qué podemos hacer como científicos, y entonces tenemos que tomar nosotros esta proactividad de ir a ver primero las opciones que hay, segundo, cuál encaja con nosotros como personas, como trabajadores, como científicos, y tercero, cómo conseguir ese trabajo. Para mí esas son las tres preguntas y pasos clave. ¿Qué trabajos hay? ¿Cuál encaja conmigo y cómo lo consigo? Para mí los 6 pasos clave para encontrar trabajo como científico en la industria son: el primero, conoce tus opciones, infórmate sobre qué es la industria y cómo funciona y qué puestos hay. En el segundo, entiende cuál encaja contigo de todos los que hay y cuál encaja más con tu forma de ser. El tercer paso es adaptar tu currículum de academia a un currículum de industria, seguido por un cuarto paso de, oye, métete en LinkedIn, hazte una cuenta profesional que sea el espejo de tu yo más profesional. Quinto paso, aprender a hacer networking, no de este aburrido, sino del funcional, el que te consigue referencias internas. Y por último, un sexto paso clave, que es aprender a hacer entrevistas de industria, que tienen su miga, pero oye, no es nada que no podamos superar con un poquito de preparación. Yo creo que los errores más comunes a la hora de plantear esta transición a industria no son técnicos. Sí, se puede aprender a hacer mejor un currículum y mejores entrevistas, pero creo que los errores principales vienen de dentro. En la academia vivimos en un mundo donde, pues nos creamos ciertas creencias limitantes de no soy suficientemente bueno, siempre hay otro que sabe más, nunca me contratarían, pero ¿quién se va a fijar en mí? Y creo que todas estas cosas de inseguridad interna las acabamos proyectando, en bloqueos, en miedos que nos impiden realmente hacer lo que hay que hacer, que es pasar a la acción. Sí, quizás no tienes el mejor nivel de inglés, todos los requisitos que se piden, una experiencia de 10, pero sí de 8. Y esto hace que nos quedemos con lo que tenemos en vez de con lo que podríamos tener. Este síndrome del impostor que hay en la universidad nos viene a visitar cuando tenemos que exponernos a una empresa, cuando tenemos que hacer una candidatura y cuando tenemos que vendernos. Y creo que ese es el error mayor. Aparte de las cosas técnicas, no creernos lo que valemos, lo que somos, lo que podemos aportar, y realmente que, oye, en el pacto empresa-empleado somos los que más vamos a aportar: tiempo, conocimiento y energía. Entonces, cuando nos creemos esto, yo creo que ya estamos más de igual a igual a la hora de encontrar trabajo.